El Señor les bendiga, es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa a preguntas y respuestas. Estamos muy contentos de volver a estar acá trayendo la palabra del Señor a todos sus hogares. Les damos las gracias por su sintonía. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan, a nuestros amigos que nos sintonizan por Frontier, por DirecTV, por Verizon, Roku, también a los amigos del canal 356. A nuestros amigos de Bendición TV, todas las redes sociales, por Facebook, que siempre se están comunicando con nosotros. Gracias les damos por su sintonía. También a este programa ahora se está transmitiendo por la radio Josué 24 y les damos las gracias y la sintonía por estar con nosotros. Y bienvenidos sean a este programa. Esperamos que sea de ayuda para ustedes todo lo que en esta noche se va a hablar o en este día para ustedes, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Gracias, no se aparten de la programación, solamente el programa es media hora y les pedimos que se queden con nosotros porque el Señor va a hablarnos de una palabra, va a alimentar nuestro corazón en este día. Y para eso, para comenzar, vamos a pedirle a Él precisamente que venga Él siendo el que dé toda la palabra que aquí se va a hablar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Jehová, que tú hiciste para nosotros. Gracias por la vida, por el respirar, Señor, y por todas las bendiciones que en el día hemos tenido, Señor. Gracias porque tu mirada está puesta sobre cada uno de nosotros. Te pido bendición para todo aquel que esté escuchando o que esté viendo este programa, Señor. Que tú seas hablándoles a sus corazones, levantando si alguien se siente caído, si se siente desmayado, si no sabe qué hacer, Padre, que este sea el medio que tú uses para llevar esa palabra de consuelo, Señor, que estos versículos bíblicos de tu palabra sean de alimento espiritual para ellos. Te damos la gloria y la honra y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este día les traemos el tema cómo sobrepasar el temor o cómo superar el temor. Vamos a hablar de lo que es temor, de lo que la Biblia nos habla acerca del temor. Hay dos tipos de temor. La Biblia nos habla del temor a Dios. El temor a Dios, el que ya está en el Evangelio puede comprender un poco a qué se refiere, pero también hay personas que nos sintonizan que a lo mejor no han tenido la oportunidad de crecer en el Evangelio o que estén ahorita en el Evangelio, pero están sintonizando o escuchando este programa y dicen el temor a Dios. ¿Por qué yo debo de temerle a Dios? ¿Será que no puedo llegar a Dios ahorita en mi circunstancia porque estoy a lo mejor no puro, porque las actividades en las que estoy desenvolviéndome no soy una persona pura, una persona limpia, y Dios, ¿cómo me va a reaccionar? ¿Puedo comunicarme con Él? Tengo ese temor a Él de que a lo mejor si yo llego a Él, Él me va a castigar por las cosas que yo he hecho. Son cosas que se nos vienen infundando y con las que crecemos a veces creyendo que Dios nos va a castigar y por eso no llegamos a Él. Creemos que Él un día va a venir y no va a dejar pasar las cosas que nosotros a lo mejor hemos hecho. Y por ese mismo temor mal infundado hacia nosotros, no nos acercamos a Él. Pues déjeme decirle que el temor que la Biblia habla, el temor de Dios que la Biblia habla, no es ese. El temor a Dios que la Biblia habla es un respeto a Él, es una reverencia a Él, es creer en Él y seguir sus mandamientos, es tener miedo a hacer cosas contrarias a lo que el Señor nos manda hacer. Es tener respeto por lo que Él nos ha dejado, sus mandamientos. Y si ya nos salimos fuera de esos mandamientos, ya no nos sentimos bien porque ya sabemos que nuestro Padre Dios tiene su mirada puesta en nosotros. Cuando llegamos a comprender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, entonces existe ese temor de nosotros por hacer las cosas contrarias de lo que Dios quiere. Ya no queremos hacer eso. Es decir,
Por ejemplo, si antes robábamos, ya ahora existe el temor en nosotros de ir y robar, porque sabemos que Dios no aprueba eso. Sabemos que entre sus mandamientos está el no robar. Este es un ejemplo de actitudes que nosotros tenemos. Entonces, ese temor de hacer las cosas contrarias de lo que Dios quiere, ese es el temor, el respeto a Él, el creer en Él y seguir sus mandamientos. Ese es el tipo de temor del que la Biblia habla. Veamos lo que dice Salmo 111, versículo 10. Dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Vean, repitamos otra vez, el temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Qué es tener sabiduría? Tener sabiduría es tener prudencia. Ya no vamos a hacer las mismas cosas, ya vamos a pensar en lo que vamos a decir, si vamos a ofender, si vamos a hacer daño, si vamos a hablar de manera indecorosa, si en nuestro hablar vamos a provocar que alguien, causarle daño a alguien, causarle tristeza a alguien. Esa es la sabiduría, porque ya vamos a encaminarnos en el crecimiento espiritual. Por eso dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría, y todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. ¿Por qué dice eso? Porque si estamos avanzando, creciendo en el Señor, vamos creciendo en sabiduría. Vamos sabiendo cómo reaccionar a ciertas cosas, cómo actuar ante ciertas circunstancias, cómo vamos a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tenemos una idea de lo bueno y lo malo, claro, porque mediante nosotros vamos creciendo, vamos distinguiendo entre lo bueno y lo malo. Pero hay circunstancias en las que se nos presentan en la vida tan envueltas, tan agradablemente, que no sabemos si son buenas o son malas. Pero la sabiduría de Dios nos va a dar el entender y nos va a saber distinguir si eso es bueno o es malo. Por eso vamos a crecer, dice la palabra del Señor. También dice, el temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Esa es otra versión de la Biblia que así nos lo dice. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Eso es el temor al Señor. Nos ofrece un escape ante las trampas que Satanás nos presenta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar conscientes, porque vamos creciendo en sabiduría al seguir al Señor, al temerle, al no querer hacer las cosas malas, al querer obedecerle. Vamos a ir creciendo poco a poco en sabiduría, y entonces nos da un escape a las trampas de la muerte. También tenemos en Salmo 112 que también nos habla acerca de esto. Dice, prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Hay que deleitarse, hay que vivir la vida como Dios nos la manda. Y no estamos diciendo que vamos a llegar a la perfección. La perfección solamente la vamos a tener el día en que estemos con nuestro Padre Dios. Pero mientras estemos aquí y practiquemos el tener temor a Dios, el tener temor a ofenderlo, a hacer cosas que a Él no le agradan, entonces vamos a ir cambiando poco a poco nuestra vida. Él nos va a ir transformando poco a poco. Usted solo no tiene que hacer todo el trabajo. Esa es una gran noticia. Usted solo no tiene que hacer todo el trabajo. Ahí está Dios para ayudarle, y Él le va a ir guiando y le va a ir cambiando y transformando su vida poco a poco. Ese es el temor a Dios. Ahora vamos a hablar del otro tipo de temor. El otro tipo de temor que nos habla la Biblia
ese no es un temor beneficioso, es un temor dañino. ¿Y cuál es ese? Ese es el que viene, si no viene de Dios, viene del enemigo. Ese es el otro tipo de temor, del que el Señor nos advierte, del que podemos salir, del que no debemos quedarnos en ese tipo de temor. Al contrario, el Señor nos da muchos versículos en la palabra donde nos habla de cómo salir de ese tipo de temor, de no quedarse sumidos en la depresión, en tristeza, porque el enemigo va a querer hacer eso. Vamos a leer un versículo que es 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí nos está diciendo Él: yo no te he dado un espíritu de temor. Si no te he dado un espíritu de temor, cuando llega el temor a ti, entonces quiere decir que no viene de Dios. Entonces es algo malo. Entonces es algo con lo que tengo que luchar y combatirlo, evitarlo, ponerlo a un lado, sacarlo de mi vida, porque no viene de Dios. Porque si te quedas sumido en el temor, por el temor muchas veces nos evitamos de llegar a algunas metas, por el mismo temor, porque creemos que no podemos. El temor a veces nos ha hecho cambiar nuestra vida completamente, dejar pasar oportunidades que han podido transformar nuestra vida, que nos han podido beneficiar por el mismo temor, porque no creemos que podemos. Entonces, ¿quién pone el temor? El enemigo. ¿Por qué? Porque quiere frustrarte tus metas, porque quiere frustrar tu porvenir. Por eso te pone el temor, Satanás, contrario a lo que Dios quiere. Dice: porque yo no te he dado un espíritu de temor. Eso quiere decir, levántate. Eso quiere decir, sé fuerte, sé valiente, lucha contra lo que estés pasando, porque yo te he dado un espíritu de valentía para que pelees, para que creas que puedes llegar, no por tus propios medios, no porque tú eres suficiente, pero porque me tienes a mí, dice Dios, ¿verdad? Porque me tienes a mí. Y Él es el que te va a dar todo lo que necesitas. Dios puede ponerte en posiciones en las que ni siquiera estés capacitado para estar en ellas. Te puede llegar a dar un trabajo en el que muchos han calificado mejor para ese trabajo que tú mismo. Están mejor calificados. Pero la mano de Dios te puede llegar a ponerte allí. Pero el temor te dice: no apliques. El temor te dice: no estás capacitado. El diablo te dice: nunca vas a poder llegar. Mira a todos los que están calificando para esa misma plaza. ¿Tú crees que tienes oportunidad? Pero el que le cree a Dios, el que cree que tiene un espíritu de dominio propio, el que tiene un espíritu de amor, el que cree que tiene un Padre que todo lo puede, el que cree que tiene un Dios que es el Dios de lo imposible, ese sí triunfa. Ese sí. Todos tenemos nuestros momentos en que nos llega el temor. Todos. Por más metido en la palabra del Señor que uno a veces esté, siempre llega. Pero hay una diferencia entre que si nos quedamos allí o salimos de eso. Si solo fue momentáneo, si solo nos atacó por un momento, pero recordamos todos estos versículos de la palabra de Dios, pero recordamos esta palabra que Dios nos ha dado y dice: Dios a mí me dice que yo puedo lograr todas las metas. Dios a mí me dice que yo no estoy sola. Dios a mí me dice que Él es mi escudo. Dios a mí me dice que ninguna plaga tocará mi morada. Esa enfermedad que me están diciendo que me va a quitar la vida y que ya no me voy a someter al tratamiento porque, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo miedo de los efectos que me vaya a causar. Pero si Dios te da la oportunidad, Dios usa diferentes métodos para hacer sus milagros, diferentes métodos. El Señor en la Biblia nos damos cuenta que Él es versátil.
Él no usa la misma manera para sanar. Vimos diferentes maneras en que sanó, por ejemplo, a un ciego. Lo sanó escupiendo en lodo, haciendo lodo y poniéndoselo sobre la vista. Sanó a una mujer con que ella le tocó el manto, ni siquiera él tuvo que tocarla a ella le tocó el manto. El Señor puede usar muchas maneras para sanarnos, pero está en nosotros en creer en la palabra de Él. Eso es lo que Satanás va a querer hacer en tu vida. A lo mejor te esté queriendo decir, nunca vas a poder salir del vicio. No dejes de seguir en el vicio, porque ¿qué vas a hacer? Solamente cuando estás en el vicio puedes olvidarte de tu pasado, olvidar de aquellas cosas que te hicieron daño, y te va a querer tener ahí. Te pone ese temor a querer dejarlo, porque digas, ¿y qué voy a hacer cuando ya no lo tenga y vuelva a la realidad de la vida? ¿Qué voy a hacer cuando mis hijos o mi familia no me quieran aceptar? Ese es el temor que Satanás te pone para que no salgas de allí. ¿Qué debes de hacer tú? Venirte a la palabra de Dios. Si tú aún no has aceptado a Cristo, tienes la oportunidad de hacerlo. Esta es la oportunidad de tu vida. Esta es la oportunidad de tu vida. Lo puedes aceptar a Él en cualquier momento. Él está para ti, para ayudarte en cualquier momento y cualquier circunstancia que estés pasando. Entonces, la palabra es en la que nosotros nos tenemos que apoyar. En la Biblia, en lo que Dios nos dice, es en lo que nosotros nos tenemos que apoyar. Vamos a hablar de un profeta que tuvo temor. Por eso les digo, a nosotros también nos llega. No importa qué tantos años o hayas crecido en el Evangelio. Yo no crecí en el Evangelio, pero hay personas que han crecido en el Evangelio y les llegan sus momentos de temor. Han dejado pasar oportunidades por el temor. Pero como les digo, una cosa es que te llegue y otra es quedarte allí y no saber qué hacer. Dejar que te transforme tu vida, dejar que te cambie totalmente. Vamos a ver el caso de un profeta que tuvo temor. Vamos a ver lo que el temor hizo en uno de ellos. Tenemos dos casos aquí, la Biblia nos habla de dos casos. Uno que venció el temor y otro que se dejó llevar por el temor. Vamos a ir a la palabra de Dios en Jeremías 26, capítulo 26, Jeremías capítulo 26. Está hablando aquí, le voy a relatar un poquito para no leerlo completo por falta de tiempo. Está hablando aquí del profeta Jeremías. Al profeta Jeremías Jehová le dice que quiere que vaya a decirle al pueblo un mensaje. El mensaje no es muy bueno, no es muy positivo. Las intenciones de por qué se lo da sí son buenas, pero el mensaje no. Y Jeremías tiene miedo de ir a dar ese mensaje, porque no sabe cómo le va a salir el pueblo. Dice aquí, vamos a comenzar en el versículo 3, dice, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Aquí mandó Jehová a Jeremías a llevar ese mensaje, y esto les digo, lo que el Señor quería lograr con ese mensaje era bueno. Él quería advertirles y decirles, ojalá se arrepiéntanse de lo que están haciendo. Eso era lo que Jehová quería. Pero Jeremías no quería llevar el mensaje. Dice, continuemos en el versículo 4. Y les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré como maldición a todas las naciones de la tierra. Ese era el mensaje que él tenía que llevar. No era un mensaje muy bueno, pero Jehová quería que se arrepintieran.
En el versículo 8 dice, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová había mandado que hablasen a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Ve por qué tenía temor Jeremías? Porque sabía que eso le esperaba, que iban a echarle mano y lo iban a querer matar. Vamos a irnos al versículo 11. Dice, entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Ahora les dice, en los versículos siguientes, le dice Jeremías, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Yo vine a decir la palabra de Dios. Yo vine a decir lo que Jehová me ha mandado. Hagan conmigo como a ustedes bien les parezca. En el versículo 16 dice, y le dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Vea, Jeremías no se detuvo, Jeremías llevó el mensaje. ¿Y qué pasó? Que los príncipes y los sacerdotes están diciendo, no ha incurrido en pena de muerte, porque no es palabra de él, es palabra de Jehová. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que habías hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Y hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías. Recuerdan que les mencioné que iba a hablar de dos profetas. De Kirat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. ¿Ven la diferencia? Jeremías tuvo temor, pero él dijo la palabra, porque al principio decía que él tenía temor, él no quería ir a decir esa palabra, pero lo hizo, obedeció a Jehová. ¿Por qué? Porque confió en él. En cambio, Urías, ¿qué hizo? Dijo la palabra que Jehová le había mandado decir, sí la dijo, pero temió y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Aquí vemos el ejemplo del que teme y obedece la palabra de Dios, el que cree que tiene un espíritu de dominio propio, no un espíritu de temor, y el que no confía o que se deja vencer por el temor, el que se deja llevar por lo que Satanás le dice. Este temió, huyó y murió. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en nuestro Padre, leer la palabra, pero confiar en Él. Porque si nosotros no tenemos fe para aplicar esa palabra en nuestra vida, de nada nos sirve. Necesitamos poder aplicarla. Hace un tiempo, en este año, yo fui a El Salvador y compartí con mis papás. Cuando me vine, él se tuvo que hacer un examen médico porque se sentía mal.
Y el día antes de ir a recibir la respuesta del examen, mi mamá me llamó y me dijo que había llamado el médico y que tenía que acompañarla con él. Desde el momento que te dicen eso es porque la noticia no va a ser muy agradable y necesitaban que ella estuviera ahí también. ¿Qué hice yo como conocedora de la palabra de Dios? Lo que hice fue clamar un versículo bíblico en donde nos dice nuestro Padre: no tendrás temor de las malas noticias, porque en Jehová estarás confiada. Yo se lo dije a mi madre: no tenga temor, repita este versículo, clámelo, declárelo. Y eso hice yo también. ¿Qué pasó cuando ellos llegaron al siguiente día? Sí, la noticia era mala, sí tenía un tumor, pero ¿qué pasó? Mi padre en ningún momento se puso a pensar: y ahora me voy a morir, ¿cuánto tiempo tengo? Será una enfermedad que no voy a poder superar, voy a tener mucho dolor. Nunca llegaron esos temores a su mente. ¿Por qué? Porque él había recibido la palabra que se había dado. Yo la clamé para él y él la recibió. Así ustedes pueden hacer. Reciban la palabra que el Señor les ha dado. Ustedes tienen un espíritu de valentía y de dominio propio. Ustedes pueden levantarse de cualquier circunstancia que ustedes estén pasando. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero queremos invitarlos a que nos acompañen siempre a todos nuestros programas, y les damos las gracias por siempre permanecer en nuestra sintonía. Gracias a todos nuestros amigos de Facebook, gracias a nuestros hermanos de Josué que siempre nos mandan mensaje. El Señor les bendiga.